pedir que abramos nuestras Biblias en el Salmo 51. Hoy vamos a terminar lo que comenzamos el domingo pasado, hablando de cuando los grandes hombres de Dios caen. Y hoy día vamos a ver la parte de la historia que no logramos ver la semana pasada, que es la crucial, la más importante y la que nos va a tocar, pienso yo, más directamente. Vamos a abrir el Salmo 51, lo voy a leer y vamos a orar. Salmo 51. Dice así: al músico principal, salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hísopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a dejarlo ahí. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo y por la oportunidad que nos das nuevamente de pasar este tiempo en tu palabra, meditando, pensando y recibiendo tu consejo, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender un poco más de este gran tema que vamos a discutir hoy. Y, Padre, te pido que tu obra en nuestras vidas se manifieste cada día más y más. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada vimos 2 de Samuel, capítulo 12. Y hablamos de esa confrontación que tuvo David después de haber cometido el gran pecado de su vida con el profeta Natán. Y vimos cómo Dios, de una forma sistemática e impresionante, en pocas palabras le dice a David todo lo que le iba a pasar a causa de su pecado, ¿verdad? Es un juicio severo que, como vimos, resultaría de alguna u otra forma en la muerte de 3 de sus hijos, una vida de dolor por la consecuencia de su pecado. Sin embargo, el pasaje no termina en eso, dijimos. El versículo 13 dice: entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y entonces quedamos en eso, en que al final hay esperanza, hay perdón. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana y vamos a analizar el perdón de Dios. Según la ley, David era digno de muerte. Él lo dice, ¿se acuerdan en la parábola que le da Natán? David declara, ¿no? Airado, el tal hombre es digno de muerte, dice. Y con eso se condena a sí mismo. La única solución al pecado de David es su propia muerte. Y toda la revelación del Antiguo Testamento nos lleva a esa conclusión. Algunos versículos para que vayamos agarrando la onda y entrando en calor. Dice, Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios
es hecho el hombre. Ese es el versículo de entrada en la Escritura que estipula que la dignidad del ser humano, debido a que es un ser hecho a imagen de Dios, hace que cualquier asesinato resulte y la consecuencia justa sea la muerte, ¿verdad? Éxodo 20:13, no matarás, los 10 mandamientos. Más adelante, el capítulo 21, versículo 12, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Levítico 24:17, asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Números 35 dice, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida. Dice eso porque con los animales sí había una estipulación donde se podía pagar una fianza en caso de la muerte de un animal, pero no con el hombre. Porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Y desde la perspectiva de Urías, ¿verdad?, la persona a quien David había asesinado, la única justicia sería la muerte de David, es lo que merecía. Así que David sabía todo esto. Y podemos imaginar cuando David está escuchando al profeta pronunciar el juicio, cómo le deben haber temblado las rodillas, entendiendo que lo que él merecía era la muerte. Cuando él dice, he pecado, no es seguro que Dios lo iba a perdonar. Así que David evidentemente tenía claro lo que estaba en juicio con todo lo que había pasado. Pero pensando en este lado de la cruz, ¿verdad?, en nuestras vidas, creo que es bien fácil olvidar eso, olvidar lo que va a decirnos Romanos, ¿no?, que la paga del pecado es muerte y que cada pecado que uno comete merece la muerte del pecador. Nos acostumbramos tanto a la gracia, la misericordia de Dios, que esta declaración pierde el impacto que en verdad tiene cuando Dios le dice a este hombre que él es culpable. Eres culpable y digno de muerte. Y la pregunta entonces, ¿cómo Dios puede pasar por alto este pecado de David sin comprometer su justicia? Porque ese es el problema, ¿verdad? ¿Y por qué Dios va a exponerse y no simplemente ejecuta a David, que era precisamente lo que la ley demandaba? Bueno, ahí es donde vamos a entender que hay mucho más de lo que Dios está haciendo que simplemente perdonándole la vida a David. En primer lugar, la palabra hebrea traducida remitido, porque dice Jehová ha remitido tu pecado, quiere decir literalmente pasar por alto, pasar por encima. Y la idea entonces es que Dios está tomando ese pecado y lo está pasando por alto, lo está quitando de encima, ¿verdad? Se traduce en tiempo pasado porque la idea conlleva un evento o una acción singular y completa. O sea, Dios ya lidió con esto. David, gracias a Dios, ¿verdad? Y en otras palabras lo que tenemos aquí es un perdón irrevocable. Dios lo declaró, lo estipuló y ya está. Jehová ha remitido tu pecado y la consecuencia es no morirás. Ahora, pensando esta semana en esto, no sé si ustedes saben que ha habido todo un tema en la política norteamericana en Estados Unidos con esto de los perdones ejecutivos, ¿verdad? El expresidente Biden, antes de salir, perdonó una pila de gente con un perdón ejecutivo donde todos los cargos, si es que habían cargos, eran perdonados, remitidos, sacados a un costado, e incluso personas que no habían cometido crímenes, supuestamente el expresidente los perdonó. Una de esas personas, interesante esto, es el doctor Fauci, la persona que orquestó toda la respuesta del coronavirus. Por si acaso lo perdonaron, aunque no hay ningún crimen en su contra. Él supuestamente no ha cometido ningún delito, y entonces eso da mucho para pensar. Y otra persona que perdonó el expresidente fue a su hijo. Y el perdón que le dio a su hijo fue de 10 años, de creo que enero del 2014 hasta diciembre del 2024. Entonces, claro, la gente cuando ve esto se ríe. La verdad es que llega a ser cómico porque no hay justicia. Es
pura política, ¿verdad? Ellos perdonan a los de su bando, no perdonan al otro. Entonces vino Trump, ¿y qué hizo Trump? Empezó a perdonar los de su bando también. Entonces estos perdones ejecutivos, y ahora Trump, en el estilo que lo caracteriza, está cuestionando si la firma de Joe Biden es legítima porque no fue escrita a mano, sino que fue una firma digital. Al fin, política. Juegan en realidad con cosas que son serias, porque son las vidas de las personas. Muchas de ellas han servido ya en la cárcel. Otras personas cometieron crímenes, pero ya no se les va a poder procesar, no se va a poder investigar por todo esto. Es un desmadre, tristemente. Pero aquí vemos que en el caso de Dios no es así. Dios no juega con estas cosas. Dios es justo. Y entonces cuando Él pronuncia estas palabras, nos va a explicar exactamente qué es lo que está haciendo. ¿Por qué? Bueno, Dios había hecho un pacto con David. Esto está en el contexto, ¿verdad? Y en ese pacto Dios le prometió a David el establecimiento perpetuo de su reino en un hijo. Dios ya había decidido y determinado esto. El texto dice así: el Hijo, el cual procederá de tus entrañas, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta es la promesa de Dios. Entonces, Dios no juega con su palabra. Él hizo promesas y las va a cumplir. Sin embargo, David no se va a salir con la suya, y vemos cómo el castigo de Dios se desarrolla a lo largo de su vida, pero no iba a morir, porque había una promesa que aún tenía que ser cumplida. Esto lo vemos de una forma bastante notable, porque el perdón de David entonces obedece un plan superior que Dios está desarrollando, ¿verdad? Y en ese plan la plenitud de su carácter se va a revelar. Vemos que en el versículo 14 de 2 de Samuel 12, la muerte de la criatura, del fruto del acto de adulterio, nos deja claro que Dios es celoso de su gloria, ¿verdad? O sea, tú no vas a morir, pero, le dice a David, el niño sí va a tener que morir. Tremendo. Eso no es un juicio sobre el niño, es un juicio sobre David. Y Dios tiene el derecho, la potestad, como rey y como Dios, de tomar la vida de cualquier persona, porque Él es Dios. Y bueno, sabemos también todo el asunto de lo que mismo dice aquí David, el pecado original, que todos nacemos culpable de pecado. Que David no es ejecutado demuestra que Dios es misericordioso y un Dios de gracia. Vemos la severidad de Dios, su justicia, su celo por su santidad y a la vez su misericordia y su gracia, porque le perdona la vida a David. Y eventualmente viene el nacimiento de Salomón, y eso también está en el capítulo 2, es parte del contexto. ¿Y qué tiene que ver eso con todo? Bueno, creo que lo que el texto nos está mostrando es cómo, de nuevo, Dios está cumpliendo con sus promesas y revelando la totalidad de su carácter. Es interesante porque en el contexto se nos dice que a Salomón se le da también otro nombre, que es Jededías, amado de Jehová. ¿Y por qué ese nombre? Bueno, porque ese era el niño que iba a cumplir con la promesa que Dios le había hecho a David. Por eso viene el nombre. Entonces vemos cómo Dios está providencialmente moviendo todas las cosas para cumplir con su palabra y a la vez desplegar la totalidad de su gloria. La respuesta de Dios ante el pecado de David manifiesta el balance perfecto de sus atributos. Su justicia se sostiene, ¿verdad?, en la severidad del castigo con la muerte de la primera criatura, mientras que a la vez su amor y su gracia brillan en el cumplimiento de su promesa con el nacimiento de Salomón. Y aquí vemos algo extraordinario, porque Dios ejercita, y esto es otro principio que se está manifestando, aunque a veces tenemos que verlo con prestar más atención. Dios está ejercitando esa prerrogativa divina que le corresponde a Él, que es su elección soberana. O sea, Dios escoge cuál va a ser el niño. Hace lo mismo con Esaú, ¿verdad?, y Jacob. Y vemos que hay un patrón
en toda la Biblia que es Dios quien escoge. Dios dice, este niño no, este niño sí. Pero Él lo hace libremente y todo entonces sirve para un solo fin, que es glorificar a Dios. No cuestionar si lo que hizo estuvo bien o pensarnos que somos más justos que Dios. No, es dar un paso atrás y ver cómo Dios está haciendo cosas que van mucho más allá del simple hecho de perdonar, en este caso, a David. Pero entonces quiero ver la experiencia del perdón. Porque eso es lo que trata el Salmo 51, es cómo David experimentó esta segunda oportunidad que le da Dios, este perdón. Y entonces lo primero que vemos de parte de David es el arrepentimiento. Y él dice, pequé contra Jehová. Y hasta este momento, en toda la historia, lo único que veíamos de David era encubrir su pecado, mentir, ¿verdad? Tratar de meter todo debajo de la alfombra, pero por fin se le abren los ojos y este hombre dice, no, metí la pata, pequé contra Jehová. Entonces el arrepentimiento, y esto es importante entender el orden, es un don de Dios. No es que Dios está respondiendo con perdón al arrepentimiento de David. No, es al revés. Dios perdonó a David, ¿verdad? Y entonces este hombre responde por ese perdón con el arrepentimiento. Hay que entenderse como una parte necesaria del perdón gratuito que Dios da. ¿Y cómo vemos esto? Bueno, en primer lugar porque David en todo momento encubrió su pecado. En otras palabras, no estaba en David el arrepentirse a menos que primero Dios interviene. Y Dios intervino y lo hizo de forma sistemática para llevar a David a darse cuenta que no. Metí la pata al arrepentimiento. No es que esto nació de David, esto nació de Dios. Sin la intervención de Dios, David no iba a cambiar. En otras palabras, el perdón de Dios ya estaba incluido en la intervención que Él hace. De nuevo, Dios no reacciona al hombre en este sentido, sino que el perdón ya estaba incluido del minuto que Jehová interviene, envía al profeta y empieza a exponer todo el pecado de David. El perdón ya estaba ahí. Pero Dios lleva de la mano a David para ese momento donde él despierta y dice, metí la pata. No solo eso, el arrepentimiento es un don de Dios demostrado también por el patrón bíblico, empezando con Adán y Eva. Recordamos que cuando ellos pecan, lo que ellos hacen es esconderse. Se esconden de Dios. Es Dios el que tiene que buscarlos. En Génesis 3, 7 y 8. Los busca y les dice, ¿dónde estás? Él tiene que llamar al pecador para que éste responda. Si no lo hace, el pecador no va a responder. Pero no solo eso, tenemos Hechos 5:31. Vamos en nuestras Biblias porque les voy a mostrar con toda claridad este patrón. Hechos 5:31, leemos lo siguiente. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Ok? Este es Pedro hablando y respondiendo Pedro, versículo 29, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero, y entonces va a decir que Dios a este ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón. Van de la mano. El arrepentimiento y el perdón son un don de Dios. Más adelante en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 18, vemos exactamente lo mismo. Pedro de nuevo está informando de las cosas que está haciendo Dios y entonces va a decir así, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Romanos 2, versículo 4, dice, o menospreciáis, Pablo hablando, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No es algo que nace de ti, Dios tiene que guiar, como lo hizo con David, guiarnos hasta ese
Punto. Después, segunda de Pedro, lo mismo. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. La tenemos aquí. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y de nuevo, la iniciativa es de Dios. Y por último, segunda de Timoteo 2:25. Ahí está, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es Dios quien concede el arrepentimiento. Así que cuando vemos a David diciendo, he pecado contra Jehová, sabemos que es porque Dios lo llevó hasta ese punto. Y Él le concedió en su perdón el poder arrepentirse. La experiencia inicial, lo que se llama la regeneración, aquel giro de 180 grados que lleva al individuo de una postura de enemistad a una postura de amistad, de aborrecer a Dios a amarlo. Y sin eso no hay arrepentimiento que valga, porque la persona es enemigo de Dios y no desea estar bien con su Creador, ¿verdad? El arrepentimiento entonces no causa el perdón de Dios. Sin embargo, sin arrepentimiento no puede haber perdón, porque el arrepentimiento es la manifestación de aquel perdón en la vida de un hombre. Es la experiencia del pecador cuando es perdonado por Dios. Es así como uno se da cuenta que Dios está obrando, porque de repente y tras varias experiencias nos damos cuenta que hemos pecado y vemos lo que realmente somos. Y entonces esto es lo que David va a expresar en este salmo con todo lujo de detalle, un salmo que sabe Dios, yo he leído muchísimas veces y creo que no solo yo, sino todos nosotros, porque expresa nuestro corazón. En algún momento nos vamos a hallar dentro de este salmo. Entonces vamos a dividir este salmo en tres partes. En primer lugar vamos a ver el abandono de David, versículos 1 al 6, el anhelo de David, 7 al 12, y la alabanza de David del 13 hasta el final. El abandono de David. Primero, David reconoce que su única esperanza es entregarse y abandonarse a la misericordia divina. No hay ninguna otra solución. Y entonces comienza: ten piedad de mí, pide misericordia, compasión, es lo que él busca. David apela a la naturaleza salvífica de Dios, confiando que, viendo la plenitud de su miserable condición, Dios le será propicio. David contrasta la realidad de su condición, ¿verdad? La fealdad de su pecado con la impecabilidad de Dios. Y vemos cómo lo hace de una forma poniendo las ideas una al lado de la otra. Él se dice que es inmundo, que está contaminado por el pecado, pero Dios es santo y el que purifica. Él es rebelde, transgresor, pecador, y Dios es justo en su palabra e irreprensible en su juicio. Él se llama inicuo por naturaleza, ¿verdad? Amante del mal, pero Dios es amante de la verdad y revelador de sabiduría. O sea, Él identifica acertadamente la fuente de toda bondad y no está en Él. O sea, Él no ve nada bueno en sí mismo. Lo único que Él ve es su pecado, su inmundicia. No hay nada más. Y entonces aquí, por fin que vemos a David sanado de aquella ceguera espiritual que hablamos la vez pasada, y logra ver la verdad de su lamentable condición y conducta. David admite su responsabilidad y culpabilidad. Número uno, David reconoce que Dios es el principal ofendido por su pecado. Él pecó contra varias personas. En primer lugar contra Betsabé, después contra Urías, después contra Joab, porque también lo involucró en todo su crimen. Incluso el texto de 2 de Samuel va a decir que los enemigos de Dios blasfemaron por causa del pecado de David. O
O sea, él pecó contra muchísimas personas y ¿para qué hablar de toda su familia? Pero el principal ofendido, nos dice David, es Dios. Contra ti solo he pecado. Él no está ignorando el pecado hacia los demás, sino que está reconociendo que el único que tiene el derecho de reclamar lo que él hizo es Dios. Porque Dios es santo y solamente ha recibido bendición de Dios. O sea, Dios no merecía que David actuara de esa forma. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Los demás también sabían, pero David tiene sus ojos clavados en Dios, en que él defraudó, decepcionó a su Dios. Y entonces va a declarar: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En otras palabras, me pase lo que me pase, tú eres justo. Él no está reclamando nada para sí mismo, está totalmente abandonándose a la misericordia divina. David entiende que su postura ha sido contra Dios. Y esto es algo importante. Él no es que es una persona que simplemente falló. Lo que él llega a reconocer es que fuera de la gracia de Dios, este hombre es un enemigo de Dios. Es un criminal. El pecado es enemistad. Y cuando este hombre atenta contra Betsabé y hace todo lo que hace, revela que en su naturaleza él es un enemigo de Dios. Y esto es terrible, porque ¿quién va a poder hacerle frente a Dios? Es imposible. El pastor R.C. Sproul hablaba de esto y lo catalogaba como cosmic treason, o delito de lesa majestad contra el rey del cosmos. O sea, eso es el pecado. No es simplemente que fallamos, que hoy en día, de forma errada, muchos influencers hablan de que el pecado simplemente es fallarle al blanco. Y con esa definición del pecado, lo que hacen es minimizar la culpabilidad. En otras palabras, si enfocas tu vida y le das al blanco, vas a no ser pecador. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. No es simplemente fallarle al blanco, eres un delincuente con armas tomadas contra el Creador. Esa es la postura del pecador. Entonces, el pecador arrepentido reconoce ser merecedor de la muerte y vindica o defiende la justicia de Dios. Y esa es la diferencia. El pecador arrepentido no se justifica. Nunca busca dar explicaciones. No, es que pasó esto. No. Simplemente se reconoce como lo que es, un enemigo de Dios. Se ve como lo que realmente es y sostiene la impecabilidad del Creador. Jamás confunde las cosas. El confundido es el pecador que no se arrepiente y que piensa que por su propio esfuerzo puede mejorar un problema que está lejos de su habilidad del poder resolver. Entonces, el abandono de David comienza con eso. Después vemos el anhelo de David. Y aquí notamos un paralelismo en los versículos 7 al 12, ¿verdad? Dice, versículo 7, esto es lo que pide, este es el anhelo, la oración de David. Purifícame, lávame, ¿verdad? Y el versículo 10 va a decir, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto. Lo que pide, después él mismo declara cómo Dios lo va a hacer. Es un acto de recreación. Crea en mí, no es arregla mi corazón, es crea en mí un corazón limpio. Y este hombre está escribiendo antes de los textos que tenemos acerca del nuevo pacto, donde dice Dios que va a transformar el corazón de piedra en uno de carne. O sea, pero el principio es el mismo. David entiende que el problema no es simplemente reparar algo que está funcionando mal. Él necesita un corazón nuevo. David entiende la necesidad de la regeneración, el milagro que transforma al pecador. Versículo 8 va a decir, hazme oír gozo y alegría, y va a hablar de huesos abatidos, ¿verdad? Pero huesos abatidos no por causa de el sacrificio que uno hace en la misión, como acabamos de hablar. Estos son huesos abatidos por el pecado. Estos son huesos abatidos por no querer reconocer lo que había pasado, ¿verdad? Versículo 12, el gozo de tu salvación, espíritu dispuesto de poder me sustente. La salvación
hermanos queridos, se caracteriza por el gozo y la alegría. Y esto es lo que durante todo ese tiempo que David estuvo cubriendo su pecado, él no estaba experimentando esto, ¿verdad? Él estaba experimentando huesos abatidos, un dolor profundo, y entonces el pecado es dolor y llanto. La salvación es gozo y paz. Y entonces lo que va a decir David es: devuélveme aquel gozo. De nuevo, no lo puedo crear yo, no puedo yo hacerme de ánimo y tratar de olvidar lo que hice y hacer ejercicios de autodeclaraciones. No, eso no funciona. El problema es más profundo. Necesita él que Dios le devuelva aquel gozo al cual él mismo renunció por sus pecados. Y entonces va a decir esto, y esto es quizás lo más impresionante. Dice, esconde tu rostro y borra mis maldades. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David entiende que el cambio no solo tiene que venir de parte de Dios hacia su persona, sino que Dios también tiene que dar vuelta el rostro. Es un aspecto crucial del perdón de Dios. Es Dios quien también tiene que dar vuelta el rostro y borrar las maldades. Y entonces va a decir en el versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y esto es hermoso, hermanos, porque el pecador arrepentido aborrece su pecado y anhela comunión con Dios. Ambas cosas van de la mano. El pecador arrepentido entiende que el peor castigo y la peor consecuencia del pecado es estar alejado de Dios. Es esa enemistad que el pecado significa cuando empieza a gobernar en nuestras vidas. Entonces, David está 100% enfocado en Dios. Él reconoce lo que es, él siente lo que es, pero su enfoque es Dios. Y lo que él menos quiere es que Dios lo borre a él o le dé la espalda a él. No, dice, borra mi pecado, esconde tu rostro de mi maldad, pero no me dejes, porque sin Dios está perdido. Y esto es algo hermoso. David anhela por sobre todas las cosas permanecer en comunión con su Dios. Para eso, él entiende que necesita un corazón y un espíritu que no posee, porque no está en él, un carácter de perfecta justicia y rectitud que tampoco tiene. Dios es el que tiene que hacer todo eso. Y entonces David no busca ser mejor que los demás, él busca a Dios. Y esto es súper importante, porque muchas veces buscamos a Dios simplemente para tratar de escalar y ser más espirituales o mejores que los demás. Nuestra percepción está fallada y nos enfocamos más en los demás y no en Dios. Hay que buscar a Dios. Y una de las maravillas entonces de la cosmovisión bíblica, ¿verdad?, es que distingue al pecador de sus pecados. Sin minimizar la culpa, del pecado, el pecado es visto como un agente foráneo que nos corrompe. La imagen de Dios con la cual todos hemos sido dotados no desaparece ni es anulada por el pecado, ¿verdad? Solo es corrompida. Y así entonces es evidente que Dios muestra su perfecta misericordia y santidad en que Él insiste en definirnos por lo que somos y no por nuestros pecados. Eso es algo que solo Dios hace. Los hombres no. Los hombres miran a la persona que le ha hecho mal y solo ven el mal. Y entonces odian a esa persona por el mal que les hicieron. Dios no hace eso. Dios distingue en su libertad y en su santidad al pecador del pecado. En otras palabras, Dios no sufre de lo que tristemente sufrimos nosotros, donde el pecado de otro me contamina a mí. Dios se mantiene siempre libre. Y entonces tenemos, y vamos a ver este pasaje, el ejemplo del Señor en la cruz, siendo vituperado por todos, y sin embargo orando al Padre para el perdón de ellos. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús en ningún momento fue víctima del rencor. Porque Él veía a las personas tal y como son, según los ojos de Dios. Criaturas hechas a la imagen de Dios, pero completamente arruinadas, perdidas, necesitadas de alguien que les ayude.
Por esto mismo, por el hecho de que Dios siempre nos ve de esta forma, Él demanda de todo hombre rectitud moral, haciéndonos responsables. O sea, Dios no minimiza el pecado. Él siempre nos llama a todo ser humano a andar rectamente. Y la razón es porque todos pueden ser mejores de lo que son. Esa es la condición del ser humano. No sin su ayuda, pero todos podemos ser mejores. Y eso es algo que se presenta ahí. Por eso también no hay excusa alguna ante la incredulidad, ya que por naturaleza todo hombre percibe en su ser y en el orden de la creación a Dios. Entonces, vemos cómo Dios, al revelarnos estas cosas, pone todo en el orden correcto, en el equilibrio perfecto. Es lo que Romanos nos va a decir. El hombre natural no tiene excusa, porque sabiendo que hay un Dios, reconociendo su poder en toda la creación, sin embargo, el hombre no le agradece y cambia a Dios por la criatura y adora a la criatura en vez de al Creador, nos va a decir Romanos. Pero entonces esto, hermanos, cuando hablamos del perdón de Dios, nos tiene que hacer pensar que estamos todos en el mismo bote. O sea, no hay ninguna persona que es mejor que otra. El hecho de que uno ha recibido el perdón no quiere decir que es mejor en nosotros mismos que la persona que no ha recibido el perdón. La única diferencia es que Dios está haciendo algo en nosotros para su gloria que quizás todavía no está haciendo en la otra persona. Pero no somos mejores que nadie. Y esto es fundamental en entender y en aceptar este asunto del perdón. Y entonces esto va a dar paso a la alabanza de David en la última porción del Salmo, donde vemos un giro, ¿verdad? Un cambio de dirección. Mientras que hasta ahora es David con su Dios en una intimidad, en una privacidad que solo le corresponde a él. Ahora David va a dar un giro y va a empezar a ver más allá. Y va a decir, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Ya está pensando en el futuro y moving on, hacia adelante, ¿verdad? Entonces, dice, hay un giro, y es interesante porque esta palabrita no está en el original, y una respuesta que podemos dar a esto es que estas son canciones, ¿verdad? Las canciones tienen por necesidad que seguir el metro y el ritmo de la música, ¿verdad? Sin embargo, lo que quizás podemos decir es que no hay mucha distancia entre este anhelo que pide David, ¿no? Vuélveme el gozo de tu salvación y entonces enseñaré a los pecadores tus caminos. El versículo 13 es el resultado lógico del versículo 12. El hecho es que en la lógica del Salmo, la alabanza sigue y es el resultado de la obra salvífica de Dios. Van de la mano. No puede el pecador arrepentido que ha experimentado el perdón de Dios quedarse simplemente en ese momento, ¿ok? Tiene que seguir hacia adelante y ver cómo se extiende esto hacia los demás. Hay varios verbos: enseñaré, cantará, publicará, y todo esto representan lo que el pecador perdonado ahora hace como consecuencia del perdón, o hace por naturaleza. Si has recibido el perdón, esto es lo que sigue: enseñar, cantar, publicar. Es todo hacia afuera, es todo hacia los demás. Proclamar a otros la salvación recibida y hacerlo alabando a Dios, ¿verdad? Ese es el paso que sigue. Un comentarista lo dice así, lo que está parafraseando lo que dice David: capacítame para alabarte, dándome una oportunidad, y empodérame para alabarte, removiendo este sentido de culpa opresiva que me condena a un silencio perpetuo. Porque cuando estamos entre los versículos 1 al 12, luchando con Dios por lo que sabemos que hemos cometido, es muy difícil gozarnos e ir afuera a hacer lo que el Señor nos manda. Es la culpa y el dolor por lo que hemos hecho nos pesa. Y le pedimos a Dios que nos quite eso para entonces poder cumplir con la misión, con lo que Él nos está llamando. Y hay un ejemplo magistral de esto en Isaías capítulo 6, versículos 5 al 7. Este es el llamamiento de Isaías, esa visión extraordinaria
que tenemos en este libro y dice así, Isaías 6, 5 al 7. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido y tomado del altar con unas tenazas. Me llama la atención que el ángel tiene que tomar con tenazas el carbón. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y quitada es tu culpa y limpio tu pecado. Ahora, entonces, dice el versículo 8, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces va a decir el profeta, heme aquí. Pero primero tiene que pasar esto. Vemos todo, ¿no? En una drama extraordinaria, vemos a Isaías completamente deshecho ante la santidad de Dios. Él se enfoca en sus labios, siendo el profeta, sin embargo no hablaba como debía, y entonces su pecado es removido, el perdón es recibido, y ahora es encomendado para cumplir con su ministerio. Entonces, volviendo al Salmo 51, tenemos lo que para mí es el corazón teológico del Salmo, versículos 16 y 17, y resume la gran lección de David. Todo lo que este hombre aprendió se halla en estos dos versículos, y dice así, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Tremendo, tremendo lo que dice aquí David. Vamos a desglosarlo un poquito. En primer lugar, se notan que dice, no quieres sacrificio, que yo lo daría. Entonces, David no está simplemente hablando en términos generales, está hablando de su pecado. Y lo que está diciendo es, no puedo comprar tu favor. O sea, puedo hacer todos los sacrificios que quiera, pero no puedo comprar por la cantidad de sacrificios tu favor. No lo va a recibir Dios a menos que no haya un corazón contrito. Los términos, en primer lugar, Dios no acepta la religión vacía o superficial. Es lo que estos dos versículos nos dicen. Los términos sacrificio y holocausto representan todo el sistema de adoración del Antiguo Testamento. Y la idea entonces es muy clara, que todo acto de adoración divorciado de penitencia real, de esa penitencia que procede del perdón de Dios, es desaprobado por Dios. No sirve de nada. Y aquí, de nuevo, un par de versículos. Isaías, capítulo 1, es nuevamente donde vamos a ir. Isaías 1, el profeta en el versículo 11 al 14 dice así, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de vuestros holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. No es que no quiere ofrenda, es que vana ofrenda es el problema. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Fiestas que Dios estipuló para el pueblo. Pero como están ausentes de un corazón arrepentido por el pecado, son basura. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Qué tremendo, hermanos, y pensar que hay muchos, domingo a domingo, pensando que van a buscar el favor de Dios y a recibir su bendición, y lo único que hacen es asquear a Dios, porque no lo están haciendo con un corazón arrepentido, un corazón sincero. Es verdaderamente tremendo. Malaquías 1, 6 al 8 nos va a decir lo mismo, vamos a correr un poquito. El hecho es que la religión vacía del arrepentimiento es un desprecio de Dios. Es una burla, porque pretende honrar a Dios, pero en realidad lo único que quiere es quedar bien y sacarse a Dios del paso para esa persona poder seguir haciendo sus fechorías. Esa es la realidad. Y por eso entonces Dios dice, no me interesan tus sacrificios. Espero, hermanos, que no nos hallemos en esa situación,
y en esa condición. Examinémonos, porque es muy posible que en lo que pensamos que estamos agradando a Dios, estamos asqueando a nuestro Señor. Número 2, el arrepentimiento es el sello de la verdadera religión. Espíritu quebrantado, dice David, corazón contrito y humillado. Esas son las descripciones del arrepentimiento. Esa es la experiencia del arrepentimiento. La síntesis de la actitud que David expresa en todo este salmo. La palabra humillado es interesante, habla de triturar, machacar, es algo totalmente destrozado. Recordamos la historia del fariseo y el publicano en Lucas 18, donde el fariseo se para delante de Dios, orgulloso de ser fariseo, pero el publicano, está completamente destrozado, con un corazón contrito, que ni siquiera puede alzar la vista, pidiendo de Dios el perdón y la misericordia. Eso es lo que Dios quiere. Nótese que esta actitud no está sujeta al tiempo, ¿ok? Todo aquel que ha experimentado el perdón de Dios vive continuamente en este arrepentimiento. El arrepentimiento no es un evento que me pasó aquel entonces, es una actitud que surge cada vez que nosotros tropezamos. Se nos rompe el corazón. Y el Espíritu nos convence de pecado. Y entonces venimos a Dios arrepentidos nuevamente. Por eso es que este salmo es tan hermoso, porque siempre podemos caer todos los días, al final del día, leer este salmo y hacer memoria de todas las cosas malas que hemos hecho. Y esperar de nuestro Señor el perdón. La experiencia del perdón va más allá de aquel trauma inicial de la conversión. Y es un trauma porque cambia tu naturaleza. Pasas de ser enemigo a hijo de Dios, ¿verdad? Y entonces, en primer lugar, porque el individuo que ha sido perdonado sigue pecando. Ya no está bajo pecado, pero seguimos luchando con los vestigios del pecado en nuestras vidas. Entonces el arrepentimiento no puede ser una cosa que solo experimentamos aquel entonces, porque seguimos tropezando, vamos siendo santificados de forma progresiva, vamos creciendo. Y ese proceso de crecimiento incluye el arrepentimiento, el venir todos los días delante de nuestro Dios pidiendo ser limpiados del pecado. Y segundo lugar, y esto es tremendo, porque el modelo a seguir para nosotros ahora es Cristo. Y la humildad que el Señor manifiesta, eso es lo que representa también venir a Dios y humillarnos delante de Él. Cristo lo hizo no por su pecado, porque no había pecado en Él, pero nos dejó el modelo de estar siempre humillados delante del Padre. Y entonces viene la promesa más hermosa, que es que Dios nunca desprecia al penitente. Y esto es lo hermoso, porque David, teniendo su relación con Dios, conociendo a su Dios, sabe y confía que cuando él se arrepiente de verdad, Dios nunca le va a dar la espalda. El término despreciarás es un imperfecto, lo cual expresa un acto continuo con un final abierto. En otras palabras, Dios siempre está con los brazos abiertos. Tenemos que distinguir, porque esto es algo de todos los días. Esto es una actitud de Dios que es continua hacia sus hijos, distinta a lo que es la justificación, que es esa declaración de declararte justo en los méritos de Cristo que se hace una vez. Esto es otra cosa, esto es algo hermoso, que eso es lo que experimentamos cada vez que nos acercamos al trono de la gracia, nos va a decir Hebreos. Cada vez que uno se arrepiente, ¿ok? En el sentido ya explicado, en el sentido real, como David se arrepiente aquí, puede contar con los brazos abiertos de Dios, puede contar con la gracia de Dios. Gloria a Dios. Por eso es que cuando cantamos todos los domingos en la mañana y vamos pensando y pronunciando en estas maravillas, lo podemos hacer con un corazón gozoso, en el gozo de la salvación precisamente que David pide le sea devuelto. Esa es la fe de David, esa es la fe que le toca al que ha sido perdonado. La gran presuposición que gobernó la vida de David, a pesar de sus muchas y gravísimas faltas. El tenor de este salmo y lo que nos toca el corazón al leerlo es que podemos confiar
en Dios. Él nunca nos va a dar la espalda. En las palabras de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe, y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, podemos confiar en su bondad. No es simplemente confiar en que existe, que hay un Dios, pero confiar en el carácter de ese Dios y relacionarnos con ese Dios en esa confianza de que Él siempre va a estar de nuestro lado y sus brazos nunca se van a cerrar. Es la presuposición de un hijo ante su padre. Y eso es lo que es la salvación y el perdón en última instancia. Recordamos en Lucas capítulo 15 que Jesús hace varias parábolas. La moneda perdida, la oveja perdida, ¿recuerdan? Y el hijo perdido, el hijo pródigo. Y es precisamente esa gracia de Cristo, su pronta disposición a recibir a los pecadores, a ofrecerles el perdón de Dios, lo que los líderes religiosos del día nunca lograron aceptar, porque ellos eran religiosos. No querían una relación con Dios, ellos querían mantener su religión, mantener su poder, su lugar en la sociedad, y pensaban servir a Dios, pero no lo hacían correctamente. Celaban a Dios, nos va a decir Pablo, pero no según el conocimiento correcto. Y el común denominador de las tres parábolas que Jesús nos dice en Lucas 15 es el gozo de Dios ante el arrepentimiento del pecador. Cuando nos arrepentimos, cuando dejamos de lado el pecado y nos quebramos delante del Señor, gozo es lo que fluye de su corazón. El Señor desea que conozcamos el corazón del Padre. Y eso es esa es la lucha, es conocer más a Dios cada día y entrar en ese amor que tenemos con el Padre. El pecado nos va a nublar de estas cosas, pero gracias sea al Señor por su palabra que nos abre de vuelta la mente y el corazón a esta verdad. Lucas 23, 39 al 43, y esto lo tengo que leer y ya estamos a las puertas, ¿verdad?, de Semana Santa, un pasaje que ciertamente vamos a mirar en algún momento. Lucas 23, el Señor en la cruz, versículos 39 al 43, dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Esa es una pregunta que le podemos hacer a muchas personas que todavía no han llegado a Cristo, y que si estás vacilando, amigo y hermano, te la hago. Estás en la misma condenación. No hay garantía del mañana. Ni Dios lo quiera, puede ser que el final llegue hoy, esta noche. Y si no te has arrepentido, como muestra David, el destino es el infierno. Vas a tener que pagar por todos tus pecados. En la misma condenación, ¿no temes a Dios? Nosotros a la verdad, continúa este hombre, a la verdad justamente padecemos porque hemos recibido lo que merecen nuestros hechos. Eso es exactamente lo que hace David. Reconoce su pecado. No hay excusa. Está colgado en la cruz y entiende que eso es exactamente lo que esa persona merece. Pero Jesús, ningún mal hizo. De nuevo, reconoce la impecabilidad del Mesías. Y entonces ve a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué hace Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A mí me hace pensar, me estremece, porque entendemos, y hablamos de esto hace un par de semanas, la providencia de Dios y cómo todos los movimientos del Señor estaban prescritos de una forma bastante singular, porque solamente hubo un Cristo. Y entonces llegamos hasta este momento y el pensamiento que me viene es: el Señor va a la cruz precisamente porque ese hombre necesitaba ser salvo. ¿Y quién le iba a predicar el evangelio a ese hombre en ese momento si no era el Hijo de Dios, que estaba ahí colgado con él? Y es así como el Señor, cuando nos habla de la parábola del buen pastor, es el que deja las 99 para ir detrás de esa alma. Así lo hizo con este hombre, con este
pecador que no había hecho nada para merecer el perdón, pero en el gozo de su corazón, aún estando clavado en la cruz, lo perdona y le dice, conmigo vas a estar. Ya anticipando, como dice Hebreos, ¿no? Puesto los ojos en el gozo que iba a experimentar una vez que había sido consumida la obra. Voy a cerrar, hermanos, con un par de cosas. 3 cositas. Empezamos toda esta serie viendo el caso, el triste y lamentable caso de la caída de Steve Lawson. Así que voy a tratar de atar todos estos cabos un poquito, ¿sí? Las grandes caídas son la antesala para la manifestación aún más grande de la gloria de Dios. No nos debemos quedar en las caídas, ni en las nuestras ni en las de los demás. Debemos ver más allá. En todo se manifestará la gloria de Dios, ya sea en la justicia, su justicia más bien, como en su misericordia. Lo que acabamos de cantar, contempla a Dios, busca ver su gloria. No hay que fijarse en el prójimo, no hay que fijarse en lo que nos hicieron, hay que fijarse en Dios. 2. Cuando los grandes hombres de Dios caen, nuestra expectativa debe ser contemplar la maravilla del perdón de Dios. No indignarnos en sobremanera, ni desear que esta persona sea arruinada, sea echada del ministerio. No es el enfoque correcto. Quizás eso pase. Hablábamos la semana pasada, lo más probable tras lo que pasó este hombre, Steve Lawson, es que él perdió la vigencia en el ministerio. Ya no va a poder servir a Dios y va a ser un gran dolor para este hombre, ciertamente, pero es la consecuencia lógica del pecado. De nuevo, Dios perdona, pero el pecado también el Señor permite que las consecuencias se desarrollen. Pero nuestro enfoque no ha de ser lo que le va a pasar a este hombre en ese sentido. Debe ser esa anticipación de ver cómo el Señor va a restaurar a esta persona y cómo Dios lo va a usar. Sabe Dios, quizás en su familia, en su iglesia local, quizás no vamos a ver a Steve Lawson más en el YouTube. Pero quizás con el tiempo y el Señor obrando en este hombre, él va a ser vehículo de Dios para otras personas que estén a su alrededor. Y gloria a Dios por eso. Tanto el shock como la decepción sufrida tras la caída de un líder o de un pastor deben dar lugar a una anticipación de su restauración. Ese debe ser nuestra oración. Debemos imitar esta pronta disposición a perdonar que muestra Dios para con todos nosotros. No te aferres al rencor, hermano. No te sirve de nada. No te aferres a esa ira. Hay una persona que dice, la ira es la cocaína del diablo, porque con eso te tiene. Mientras más enojado tú piensas que coges fuerzas del enojo, pero lo único que te hace es debilitarte. Deja esas cosas y imita el perdón de Dios, esa actitud que tiene Dios. Número 3, nunca olvides el amor eterno de Dios el Padre, ni dejes de cantar alabanzas a su nombre. ¿Por qué David tiene que escribir todo eso en una canción? ¿Por qué simplemente no lo hace en una epístola? La razón es porque, de nuevo, toda la experiencia del perdón no se puede limitar a un simple texto. Tiene que salir del corazón, y es ahí donde viene la música, el arte, donde podemos expresar cosas que los sentimientos y que las palabras simplemente no pueden expresar. Para eso está el arte, ¿verdad? Cuando tropezamos en el camino de la fe, no olvides, hermano querido, que el amor de Dios es incondicional, que nadie te puede separar del amor de Dios. La estrategia del enemigo, hermanos, siempre es aislarnos, distanciarnos de Dios y de sus hijos. No te quedes en la angustia. Si tropezaste, sí, va a haber un tiempo donde tienes que dolerte, donde tienes que arrepentirte, donde vas a buscar soledad con Dios. Pero eso tiene que dar lugar a la alabanza y a volver a congregarte y a poder entonces ser herramienta, instrumento de Dios para la bendición de otros. Y recuerda que en Cristo sus brazos siempre están abiertos. Les termino con un pensamiento que tuve esta semana a raíz de todo esto. En el trabajo yo hago construcción, yo trabajo en construcción. Y estamos haciendo un edificio, un hotel de 6 pisos,
más o menos son como 250, 300 habitaciones, y ustedes se pueden imaginar la cantidad de problemas que hay en ese edificio. Que las medidas no dan, que las paredes están chuecas, ¿verdad? Que falta material, no llega la gente, etc. Hay miles de problemas en un proyecto así, somos más o menos 100 personas. Pero en mi trabajo lo que he aprendido y lo que más resalta cada día es que el principal problema son las personas. No es el material, no es el clima, son las personas. Y esto lo que me llevó a meditar es que la vida, o la verdad más bien, es relacional. Tú puedes tener todo, es interesante, uno ve los planos y todo es perfecto. Cada centímetro, cada milímetro, cada pulgada está ahí en el plano. Pero a la hora de la hora hay una pila de errores. ¿Y por qué? Bueno, porque somos seres humanos. Y los seres humanos cometemos errores. Nuestras vidas están compuestas por las diferentes relaciones que tenemos, ¿verdad? La vida no es el trabajo, el dinero, las cosas, es las relaciones que tenemos. Mientras más saludables son nuestras relaciones, mejor nos va a ir en la vida, en términos generales. Creo que todos estamos de acuerdo. Entonces, la verdad proposicional, este texto, por ejemplo, que tenemos aquí, si no se traduce a nuestras relaciones, no va a servir de nada. Va a ser como aquel fariseo que conocía su doctrina. Pablo va a decir, ¿recuerdan? Fariseo, hebreo de hebreo, fariseo de fariseo en cuanto a la ley, todas esas cosas. El hombre era impecable en términos del texto, en términos de las reglas. Pero a la hora de la hora en sus relaciones, todo era basura, porque no estaba entendiendo. Hay una escena en una película, no quiero explayarme mucho en esto, donde hay una persona que está siendo invitado a una aventura. Y esta persona tiene una biblioteca llena de libros. Y lo que le dicen a este hombre es, el mundo no está en tus libros, está afuera. Y con eso está animando a la persona para que se pare y viva y vaya, ¿verdad? El cristianismo no está en el texto. Está en las relaciones que tú tienes con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con los hermanos, en el trabajo. Ahí está el cristianismo. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, ¿por qué todo esto es así? Porque Dios es un ser relacional. Dios en su naturaleza trina es perfecta relación. Entonces, todas las relaciones que nosotros tenemos, en última instancia son una proyección de Dios. Y van a hallar en Dios su realización, ¿verdad? Tu relación con Dios va a depender todo lo demás. Según tú te relaciones con Dios, tú vas a poder relacionarte con los demás. Pensemos, en la Biblia Dios habla de su pueblo y de la relación entre Dios y su pueblo en términos de el rey y sus súbditos, ¿verdad? En términos de el general y el soldado, en términos de un esposo y una esposa, de un padre y de un hijo, ¿verdad? Dios usa todas estas relaciones que nosotros tenemos para apuntarnos a esta meta o arquerrelación, que es la que tenemos con Dios. Relacionarse con Dios solo se puede hacer en Cristo. ¿Por qué? Porque solo en Él hay perdón. Y aquí es donde viene el tema del perdón. El perdón es la bisagra, hermano querido, que va a hacer funcionar tus relaciones. Pero tenemos que aprenderla de Dios, no de los demás. Porque Dios es el ejemplo perfecto del perdón. Así es que podemos asumir, si nosotros hemos ofendido, asumir nuestra responsabilidad cuando hemos ofendido. No hacer excusas, no tratar de menospreciar el dolor ajeno, no tratar de hacer a un costado lo que hemos hecho. No asumir que la persona me tiene que perdonar porque es mi esposa, porque es mi hermano o mi hermana en Cristo. No, asumimos la culpa, asumimos la carga, pero lo hacemos sabiendo que Dios nos ha perdonado, esperando en Él que nos restaure. Y si tú has sido el ofendido, hermano querido, entonces también tienes que aprender que Dios a ti te perdonó mucho más, que el pecado que cometieron en tu contra no se compara con el pecado que esa persona cometió contra Dios. Tú no eres el principal ofendido cuando alguien te hace daño. Es Dios.
Entonces, con ese conocimiento, yo dejo el rencor y más bien me enfoco en la miseria de esa persona que quizás por porfiadez, orgullo, lo que sea, no quiere cambiar. Pero yo no me aferro a ese rencor, a esa ira, queriendo cambiar a una persona que no puedo cambiar. Solo Dios lo puede hacer. Entonces, el perdón, hermanos, que tenemos que aprender a perdonar. Y mientras lo vamos haciendo, vamos a ver cómo nuestras relaciones van a ir mejorando y vamos entonces a poder extender el perdón de Dios en nuestras vidas. A los incrédulos, predicándoles el Evangelio, que están perdidos y no saben lo que hacen, pero también en la iglesia, porque estamos todos en el mismo bote, estamos todos creciendo, todos somos fuertes en algunas áreas y débiles en otras, ¿verdad? Y entonces debemos extender esa gracia, ese perdón que Dios nos ha dado para con los demás. Y deja a un lado el rencor porque no sirve de nada. Quiera Dios, mis queridos hermanos, que lo podamos hacer quizás esta semana en oración primero, buscando su ayuda y su y entonces poder experimentar y conocer más aquel hermoso amor de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo y Padre amado, te pedimos perdón si hemos fallado, si hemos, Señor, como David, encubierto algo, Padre, si hemos olvidado, mi Dios, todas aquellas hermosas promesas que tú nos haces. Ayúdanos, Padre, a llegar a aquel momento de arrepentimiento, que por tu palabra despertemos y dejemos a un costado aquello que nos frena en el crecimiento de la vida cristiana. Y ayúdanos, Señor, también si hemos sido nosotros ofendidos, a no tomarlo en cuenta, Padre, a pasarlo por alto, sabiendo que tú, Dios, eres más grande y que tu perdón, Señor, nos ha bañado a nosotros. No tenemos el derecho de quejarnos, Señor, de tomar en cuenta los pecados de los demás. Ayúdanos con las emociones que nos traicionan, Señor, y guárdanos del rencor. Ayúdanos, Padre, entonces a extender tu perdón y tu amor en todo momento y así, Padre, vivir en ese gozo y en esa alabanza continua al ver el poder de Dios en nuestras vidas. A ti sea la gloria, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.